Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva parte de este especial de microtips con videojuegos con Unity, ¿vale? Como siempre, cabe al inicio, pues aparte de presentar un poco y de comentaros, sobre todo a los que vengáis de nuevas, ¿vale? En qué consiste esto, ¿vale? Es una serie, pues como el propio título de la serie indica, con la cual vamos a aprender a realizar videojuegos con Unity, ¿vale? Ya hemos hecho una serie de partes, que lo tenéis aquí en el canal de Geodidron de YouTube, en una lista bien ordenadito, ¿vale? Con la primera parte, en la cual instalamos el Unity, una segunda parte, en la cual hablamos un poco de la interfaz, una tercera parte, que fue un especial de cara a motivaros, ¿vale? Una cuarta parte, en la cual estudiamos lo que es la barra de herramientas, más las pestañas Scene y Hierarchy, y una quinta parte, que es la que tuvisteis la semana pasada, que consistía en la pestaña Game y la pestaña Inspector, ¿vale? Hoy lo que vamos a tratar de hablar es algo que de primeras puede parecer un poco complejo, pero como siempre ya sabéis, lo que es el rodaje y lo que es el practicar, pues al final va a resultar de lo más conveniente y de lo más intuitivo. Ya lo veréis, volveré a recalcar sobre ello cuando finalicemos este vídeo. Pero bueno, ya sabéis que como siempre lo que suelo hacer a partir de aquí es desaparecer yo por aquí, ¿vale? Voy a poner esto, ya no me veis, pero me seguís escuchando. Y ya tengo aquí el juego preparado, ¿vale? Hoy, como digo, vamos a hablar un poco sobre la estructura del proyecto, ¿vale? Nos vamos a centrar en esta pestañita que tenemos aquí, la pestaña Project, ¿vale? Me voy a poner yo por aquí la chuletita para ir entrándome un poco y para que no se me quede nada en el tintero. Y básicamente podemos comenzar con aclarar que esta pestaña Project no deja de ser una representación de la carpeta Assets que crea el propio motor, el propio Unity, en nuestro disco duro, ¿vale? Quizás lo más claro es que os muestre directamente esa carpetita, que la tengo por aquí preparada, ¿vale? Ahí la tenéis. En este caso, veis que pone Assets, pues básicamente es esta carpeta, ¿vale? El juego, pues no tiene un nombre muy original que digamos, se llama My First Game, ¿vale? Y tiene una carpetita que se llama Assets y vienen aquí estos assets, ¿vale? Vamos a volver a ella en un ratito, pero de momento la minimizo. Lo primero que tenemos que comentar, y es altamente recomendable, es que los cambios que realicemos dentro de esta carpeta los hagamos dentro del propio Unity, ¿vale? Dentro del propio motor. Es cierto que si vosotros vais a esta carpeta, perdón, que me equivoco de carpeta, de hecho esto me lo voy a cerrar porque si no me va a liar. Vosotros cuando vayáis a esta carpeta podéis crear cualquier archivo y lo veréis aquí, ¿vale? Pero no es recomendable hacerlo así, ¿vale? Por un detalle que, insisto, explicaremos y aclararemos a lo largo de este vídeo. Podemos cambiar el tamaño de visualización de las carpetas con este slide, ¿vale? Desde más pequeñitas a más grandes, incluso pues modo detalles, también lo veis ahí. También podemos cambiar la configuración de lo que es el visualizador de esta pestaña Project en una columna o en dos. Eso por supuesto depende de cada uno, pero en nuestro caso recomendamos que lo mantengáis en dos columnas, porque de esta manera vais a poder ir navegando entre los diferentes assets del proyecto, pero también los podréis aquí tener localizados con este árbol de jerarquía, ¿vale? De esta manera pues va a ser mucho más intuitivo hacerlo de este modo, ¿vale? Como siempre, pues os recomendamos que experimentéis con los diferentes modos de vista, incluyendo la opción mover pestaña, ¿vale? Que ya sabéis que cualquier pestaña la podemos mover en cualquier sitio y ajustarla a nuestro gusto, ¿vale? De hecho, esto incluso pues me lo puedo cerrar y de esta manera pues los centramos en la pestaña que vamos a dar hoy y así nos molesta la pestañita console, ¿vale? Vamos al lío. El botón Create, este que veis aquí, os permitirá crear, añadir cualquier asset a vuestro proyecto. También podréis acceder a esta opción desde el menú contextual Create, ¿vale? Es la misma opción, o incluso desde el menú Assets Create, ¿vale? Tenéis tres opciones, este botoncito de aquí, este icono, con el botón derecho, menú contextual Create, o desde el menú Assets Create, ¿vale? Tenéis lo mismo en esos tres caminos. Conviene recordar que el concepto asset se refiere a cualquier elemento que creemos dentro del proyecto, desde carpetas a cualquier tipo de archivo que creemos con el propio motor o importemos a nuestro proyecto. Por ejemplo, sprites, animaciones, efectos de sonido, música ambiental, texturas, modelos 3D, etc. El procedimiento para importar archivos se puede realizar de dos formas.
Por un lado, podemos arrastrar directamente el archivo desde una ventana del explorador de archivos. Pues por ejemplo, lo que os había comentado, desde esta ventanita que os habéis bajado algún asset, pues simplemente pincháis en el archivo en concreto y lo podéis arrastrar, ¿vale? En este caso, como es una carpeta, no nos deja, pero si entrásemos en cualquier otra carpeta, pues por ejemplo de karting, animations, player, pues podríais arrastrar cualquier archivo dentro de Unity, ¿vale? No lo voy a hacer porque ya lo tenemos aquí creado, no es necesario. Y por otro, desde el menú contextual con botón derecho o en la parte superior también nos sirve, ¿vale? Botón derecho, Import New Asset, o desde Asset, Import New Asset, ¿vale? Lo mismo, menú contextual, Import New Asset, o Assets, Import New Asset, ¿vale? De esta manera, de estas tres maneras, de hecho, podréis importar perfectamente cualquier objeto dentro de vuestro proyecto. Vale, vamos ahora a la parte más importante de este vídeo, ¿vale? Que son los archivos .meta, ¿vale? Con extensión .beta. Es aquí donde vamos a ver el porqué de la recomendación de gestionar los archivos de nuestro proyecto desde el propio motor, ¿vale? Desde esta ventana, desde la ventana del motor y nunca desde un navegador de archivos, ¿vale? Aunque veáis que son los mismos archivos, hay una diferencia bastante notable y bastante importante. Cuando creamos o importamos un asset, Unity genera un archivo con el mismo nombre y la extensión .meta que contiene todas las instrucciones sobre cómo el motor gestiona el mencionado asset. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la carpeta karting y tenemos el archivo karting.meta, ¿vale? De hecho, cuando me visteis entrar, por ejemplo, aquí en Animations, teníamos en Player, por ejemplo, el archivo, el asset fbx, players, idle, fbx, pero también tenemos el archivo .meta, player, idle, fbx.meta, ¿vale? Esa es un poco la idea. Por esa razón es importante que lo hagáis desde el propio motor, porque esos archivos los crea ya Unity y los asigna según lo que vosotros vayáis realizando con ese asset, pues va a ir creando determinadas instrucciones para ese motor. Vale, yo creo que la idea es que os ponga aquí un ejemplo, a ver si nos sale, por ejemplo, con este mismo, con este que teníamos aquí. Vale, lo que acabo de hacer simplemente es abrir con un bloc de notas cualquiera este archivo .meta que hace referencia al player idle, ¿vale? Pues esto es lo que va creando Unity a medida que vais trabajando sobre ese asset. Todas estas instrucciones básicamente son eso, el procedimiento que tiene que seguir el motor gráfico para gestionar este asset. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo creamos, si añadimos aquí desde un explorador de archivos normal y corriente un objeto cualquiera, Unity no va a crear este archivo meta, con lo cual Unity no va a saber qué es lo que hacer con ese archivo. Por esa razón, siempre es muy recomendable que el archivo o lo creéis con lo de Import New Asset o lo arrastréis aquí a Unity y ya será el propio programa, el propio motor gráfico, el que cree ese archivo meta, que va a ser esencial para trabajar con el objeto en cuestión, ¿vale? Por esa razón, dada esa importancia tan destacable, no es recomendable que borréis ninguno de estos archivos, ¿vale? Si queréis deshaceros de algún objeto, al borrarlo desde el propio Unity, es decir, por ejemplo aquí lo podríamos borrar, ¿vale? Al borrarlo desde el propio Unity, el propio motor gráfico se encargaría también de borrar ese archivo .meta, es decir, no os tenéis que preocupar porque el disco se os llene en ese sentido, ¿vale? Simplemente lo borráis, los creáis y los borráis desde el propio Unity, ¿vale? No es necesario recurrir a un explorador de archivos para ir creando por ahí ese contenido que vayáis a añadir a vuestro proyecto. Una vez importado un asset, dependiendo de su tipo, será necesario configurarlo mediante la pestaña Inspector, ¿vale? Vamos a entrar, por ejemplo, aquí en algún asset, por ejemplo en Animations, que es lo que hayamos visto, lo de Player Idle, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí esto, ¿no? Pues dependiendo del tipo de asset que hayáis metido en el proyecto, tendréis que configurarlo de esta manera, ¿vale? Con la pestañita Inspector que ya habíamos visto en el episodio anterior. Más adelante veremos cómo realizar dichas modificaciones, ¿vale? Pero por hoy yo creo que no es necesario seguir insistiendo en el tema. Eso sí, cabe destacar que en muchas ocasiones utilizaremos esos assets como propiedades de un componente. Por ejemplo, alguna propiedad de estas que tengamos por aquí, ¿vale? Como por ejemplo, vamos a poner algo bastante sencillo, los sprites se usan como propiedad sprite renderer
dentro del componente sprite, básicamente el encargado de pintar el sprite dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Estamos refiriéndonos a un objeto, o mejor dicho, a un proyecto que sería de un juego en 2D, los sprites, ¿vale? Que ya insistiremos con ellos más adelante, pero no valdría simplemente con meter ahí una animación y ya está, ¿vale? Tendríamos que esa animación asignarla como propiedad dentro de la pestaña Inspector a un componente que es el que os hemos dicho, en este caso, insisto, que es un ejemplo del componente sprite, la propiedad, mejor dicho, sprite renderer, ¿vale? Insisto, esto todo puede sonar un poco demasiado abstracto, pero cuando comencemos ahí a meternos en harina, ya veréis que va a ser mucho más fácil de lo que parece. En otras ocasiones, pues nos encontraremos con assets que son componentes en sí mismos, ¿vale? Y que podemos arrastrar dentro de un GameObject. Al final, lo ideal es entender como GameObject, por ejemplo esto de aquí, a un conjunto de componentes, que los tenéis por aquí, que a su vez tienen propiedades, ¿vale? Pues por ejemplo, el GameObject Card Classic es un conjunto de el componente Transform, el componente Rigibody, el componente Arcade, lo vais pillando, ¿no? Y, por ejemplo, el componente Rigibody tiene estas propiedades de masa, drag, angular drag, use gravity, etcétera, ¿vale? Eso es un poco el concepto con el que queremos que os quedéis en este episodio de hoy a la hora de gestionar esos assets, esos archivos, es este, ¿vale? Básicamente todo vamos a recaer siempre en lo mismo, en cómo colocar los archivos de nuestro proyecto. Precisamente en relación con eso, a medida que vayas avanzando en ese proyecto, notarás cómo la estructura de assets se va tornando cada vez más compleja. Ya lo estáis viendo aquí, ¿no? Dentro de assets tenemos aquí una retahíla de carpetas, de subcarpetas, etcétera. Con lo cual, lo ideal es mantener un orden medianamente lógico de todos esos assets presentes, ¿vale? En este caso ya veis que estos assets los organiza dentro de Karting, y luego dentro de Karting es la organización más habitual, ¿vale? Básicamente podemos acostumbrarnos a crear carpetas para Animation, Animators, Audio, Materials, Prefabs, Scenes, Scripts y Sprites, en el caso de que sea un juego 2D, por ejemplo, ¿vale? También tendremos a nuestra disposición la opción de buscar por nombre, filtrar por cualquier tipo de asset, ¿vale? O incluso podemos marcar pues aquellos assets que más utilicemos como favoritos con este botoncito de aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis. Así que hasta aquí la lección de hoy. Como siempre, cabe recordar que aunque parezcan demasiados conceptos, a medida que vayáis trabajando sobre proyectos concretos, todo lo explicado os terminará resultando muy intuitivo. Esperamos que os haya gustado. Vamos a retornar por aquí para que me veáis la cara, por lo menos de cara a despedir, ¿vale? Siempre ya sabéis, os recuerdo que quito la webcam para que os podáis centrar exclusivamente en lo que es en la ventana del motor gráfico, en la ventana de Unity, y que no os perdáis nada. Ya sabéis que en lugar de tener que andar moviendo la cámara para arriba y para abajo, pues por ejemplo ahora, si yo quisiera mostraros cualquier objeto de los que están ahora mismo tapando la cámara, que básicamente es lo que os decía de lo de la complejidad de un proyecto, pues no lo estaríais viendo, ¿vale? Por esa razón desaparezco y vuelvo a aparecer de cara a despedir los vídeos, ¿vale? Nada, no me enrollo más, os dejo con esta parte y nos vemos en la próxima, avanzando un poquito más. Ya veis que vamos pasito a pasito, pero cada vez vamos adentrándonos un poco más de cara a crear nuestro primer videojuego con este genial motor gráfico Unity. Un placer. Chao.